Listo, señores, entonces, nueva entrega, nuevo video. Hoy vamos a ver lo que es el teorema fundamental del cálculo, ¿de acuerdo? Y en particular vamos a ver una parte que se llama la parte 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? El teorema fundamental del cálculo, por si no lo sabían, recibe su nombre porque relaciona el cálculo integral, esa materia que ustedes están viendo quizás por primera vez, por segunda, bueno, en fin. Y el cálculo diferencial, esa materia que ustedes vieron una vez, dos, tres, bueno, en fin, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos por acá, teníamos dos corrientes que se llaman nuevamente el cálculo diferencial y el cálculo integral. ¿De acuerdo? Esas dos parecían completamente separadas. Sin embargo, vienen a darse la mano en esto que se llama el teorema fundamental del cálculo. Al que, por abreviarlo, lo voy a llamar TFC de ahora en adelante. Ahora, ese teorema fundamental del cálculo se divide en dos partes. En la parte 1 estudiamos la derivada y la integral como procesos opuestos. De hecho, vamos a ver que cuando hablamos de integrales indefinidas y derivadas son procesos completamente opuestos, así como la raíz cuadrada y el cuadrado, el logaritmo y la exponencial son opuestos. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y eso es la parte 1. En la parte 2 vamos a hacer una aplicación bastante interesante que lo que hace es hablar con del área neta bajo la curva. ¿Listo? Al área bajo la curva, pero desde ya les digo, esta área, como veremos luego, es un área neta. Y la antiderivada. ¿De acuerdo? Entonces me va a relacionar esas dos partes. Probablemente el teorema fundamental del cálculo parte 2 es el más utilizado. Tiene que ver con eso que de pronto algunos vieron en el colegio, otros no, que quizás ya hayan visto por ahí, que tiene que ver con una antiderivada evaluada en un límite superior menos una antiderivada en un límite inferior. Es lo que más se utiliza. Sin embargo, la parte interesante consiste en recordar que a pesar de que es la parte más utilizada, eso surge de lo que es el teorema fundamental del cálculo parte 1. Es decir, sin esa parte 1 nosotros no podríamos tener esa parte 2. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué significa esa parte 1. Entonces, ¿qué me dice el teorema fundamental del cálculo parte 1? Suponga que usted tiene una función f de t. Fíjense que aquí mi argumento no va a ser x, sino va a ser una variable t. Ya vamos a ver por qué. Y asuma su área en un intervalo a, x. Interesante esto. ¿Por qué? Porque cuando yo me fijo en el intervalo, fíjense que a, no hay problema, es una constante, ¿cierto? Un valor que yo puedo definir, 3, 5, 7, 9, no interesa. Sin embargo, cuando vemos el límite superior, ojo, esto es un intervalo cerrado, puedo ver que este límite superior es una variable. ¿Listo? Es una variable, no es una constante. Por eso es que yo necesito insertar una tercera variable, que es esa variable t, y ya lo vamos a ver de una forma gráfica. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Mire, usted va a coger su función, esta curva negra f de t, y la va a considerar en un intervalo a, x. ¿De acuerdo? Y usted quiere encontrar el área encerrada en ese pedazo bajo la curva. ¿De acuerdo? Ustedes quieren encontrar esa área A. Sin embargo, x es una variable, es decir, x se puede mover en este sentido o se puede mover en este sentido. ¿De acuerdo? Y como se puede mover, el área también va a cambiar. Es decir, yo podría mover mi x en un sentido hacia la derecha a este nuevo x que voy a llamar x'. Y entonces el área que yo estaría viendo sería esa área azul más lo que sería ahora esta área verde. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso tendríamos un área, voy a escribirlo, A', sería igual entonces a esa área azul más esa área verde, ¿cierto? Espero que sea más o menos claro. Lo voy a llamar A1 y A2 para que la distinción no solo sea los colores, porque uno nunca sabe cuándo está viendo un astigmático, un daltónico, pero bueno, en fin, listo. Entonces tenemos esas dos áreas. ¿Qué nos quiere decir esto? Como yo puedo mover X y como mi límite superior puede cambiar, mi área también puede cambiar. ¿Esto qué quiere decir? Que mi área en últimas es una función de X. ¿De acuerdo? Espero que sea más o menos claro. Y esa área en función de x la voy a expresar con el signo de una integral.
¿de acuerdo? Y voy a decir, mire, esa área corresponde a una integral entre un valor a, que es mi límite inferior, y un valor x, que es mi límite superior, y estoy viendo esa área bajo una función que voy a llamar f de t. Por eso es que yo no podía utilizar mi variable x como el argumento de mi función, porque yo la necesito aquí arriba. Aquí arriba donde puede cambiar, ¿cierto? Mi área puede cambiar, entonces para que mi área cambie, yo necesito que ese límite superior, es decir, ese intervalo superior, ese intervalo derecho, esté cambiando, ¿de acuerdo? Ahora, esa área la vamos a llamar también g de x, ¿de acuerdo? Vamos a decir que nuestra área es como tal una función de x. Podríamos tenerlo así, no hay diferencia. Sin embargo, nos vamos a quedar con esta parte de la derecha, que es la nomenclatura más común de todas. De acuerdo, señores, entonces, en este segundo pedazo vamos a hablar de cómo se aplica ese teorema fundamental del cálculo en un ejercicio más o menos aplicativo, ¿de acuerdo? Entonces, suponiendo que nosotros tenemos aquí una función a trozos, donde estos pedazos que tenemos en rojo son cada una de las ecuaciones que componen, digamos, ese todo de la función a trozos, y suponiendo además que tenemos la definición anterior del teorema fundamental del cálculo, donde nos dicen, mire, g de x corresponde al área encerrada bajo la curva en un intervalo a, x. Vamos a calcular g de 0,5, g de 1, g de 1 y g de 2,5. ¿De acuerdo? Entonces, antes de cancelar la materia, porque uno puede entrar en pánico cuando ve este ejercicio por primera vez, vamos a dar algunas salvedades. En nuestro caso, recuerden que a es una constante. A no es el límite de la integral que se está moviendo. El límite de la integral que se está moviendo es esta x de acá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a asumir que este a tiene un valor de 0. Es decir, vamos a integrar entre 0 y x. De pronto no lo dijimos en el pedazo anterior, pero cuando nosotros le ponemos, y no sé si lo había dicho en un video anterior, pero cuando nosotros estamos integrando para hallar un área, ¿de acuerdo? En general siempre tenemos que poner estos límites, y cuando una integral tiene límites es lo que se conoce como una integral definida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo, mire, calcule el área entre 0 y un valor x bajo esta función. Entonces, miremoslo con g de 0,5 para que no nos enredemos tanto. Si nosotros estuviéramos mirando g de 0,5, recuerden que este valor de x es este mismo valor de x de acá. Y como a mí me están dando un valor de a igual a 0, esto quiere representar el área bajo f de t en el intervalo 0,5. Así de sencillo. Es decir, no 0, 0 a 0,5, perdón. Ahora sí, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tomara un límite inferior de 0, este sería mi valor a, y mi límite superior en este caso va a ser este valor x. Lo voy a poner acá. Es decir, que cuando me están hablando de g 0,5, de acuerdo a esta definición que tenemos acá, me están preguntando por el área de este triangulito que tenemos ahí. Claro, es el área de un triángulo, eso no tiene problema. Sabemos que tiene que ver con una base. En este caso voy a seleccionar este cateto como la base, voy a seleccionar este otro como la altura, y sabemos que el área es base por altura sobre 2. Perfecto, entonces cuando estoy haciendo g 0,5, g de 0,5 es la integral, es decir, el área entre 0 y 0,5, porque estoy hablando de una integral definida. Recuerden una cosa, la integral indefinida tiene que ver con la antiderivada. La integral definida tiene que ver con un área, ¿de acuerdo? Entonces, estoy viendo esa área entre 0 y 0,5 de la función f de t, que no sería igual a otra cosa diferente a base por altura sobre 2. Entonces sería 0,5 por 0,5, es decir, 1 medio por 1 medio. Y eso dividido en 2, es decir, otra vez multiplicado por 1 medio. Y esto me está dando 1 octavo.
¿Listo? Y como estamos hablando de áreas, entonces le voy a poner unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Listo, perfecto. Así es sencillo. Ahora, de acuerdo a esto, creo que podemos plantear G de 1, ¿cierto? G de 1, ¿qué es? Es cuando yo ya no tengo mi límite X. Recuerden que el teorema fundamental del cálculo que me dice, si usted cambia su límite superior, entonces su integral también va a cambiar. Entonces lo que estoy haciendo es pasar este X que estaba en 0.5, lo voy a pasar ahora a este nuevo valor que es en 1. Es decir, ahora me va a aparecer toda esta área verde adicional y lo que estoy haciendo es moviéndome a este, lo voy a llamar X asterisco, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que sumar es toda esta área verde que estoy viendo ahí. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos plantear G de 1 de dos formas diferentes. Hablemos de cuáles son esas dos formas diferentes. Por un lado, eso sigue siendo una integral, un triángulo, ¿cierto? Entonces podríamos calcular el área de ese triángulo, que es la suma de la parte morada más la parte verde. Es decir, yo podría calcularlo como una integral desde 0 hasta 1 de f de t de t, donde esto sería igual a mi nueva base, que sería 1, por mi nueva altura, que sería 1 sobre 2, es decir, 1/2. No tiene problema. Sin embargo, yo lo que puedo hacer es utilizar los resultados que yo había calculado anteriormente, ¿de acuerdo? Para encontrar ese nuevo valor de G de 1. Es decir, yo podría decir G de 1 es igual al área que ya tenía hasta 0.5, es decir, esa área morada que tengo ahí, ¿cierto? Más el área verde, pero esa área verde es sencillamente, es más, lo voy a poner aquí. Esto es el área morada que estábamos viendo acá y esa área verde es un área que está comprendida entre 0.5 y 1 de f de t de t. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense una cosa. G de 0,5 nosotros ya lo tenemos por acá, 1/8. Perfecto, escribámoslo. Más, entonces, la integral entre 0.5 y 1. Pero la integral entre 0.5 y 1 ya no es un triángulo, porque solo estamos viendo ese pedazo verde. Esto de acá es un trapecio. Entonces podríamos encontrar el área de ese trapecio con la semisuma de las bases por la altura sobre 2, ¿cierto? Lo voy a escribir acá. Área del trapecio es igual a la base mayor más la base menor, ¿cierto? Por una altura sobre 2. Perfecto. En este caso, para ese trapecio verde, nosotros tendríamos que esta sería la base mayor. Nosotros tendríamos que este pedazo de acá, si se fijan, es un trapecio que por decirlo de alguna forma está como acostado, ¿no? Esa sería la base menor y esta de acá sería la altura. Perfecto, entonces si se dan cuenta, esto va a ser 1, la base mayor, más la base menor, 1/2, por la altura, otra vez sería 1/2 sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces escribamos eso. Lo que tendríamos acá sería 1 más 1/2, eso me está dando 3/2, ¿cierto? Por 1/2 eso me está dando 3/4 y dividido en 2 eso me está dando 3/8. Claro, si sumo esto, esto me va a dar a la larga 1/2, que si se dan cuenta es un resultado que debía coincidir en ambos, digamos por ambos caminos. Y el profesor Sebastián Torres sabe mucho. Bueno, listo. Sigamos entonces. Ya calculamos G de 0,5, ya calculamos G de 1, ahora hablemos de G de 1.5. Cuando hablamos de G de 1.5, nuevamente tengo que ahora agregar un pedazo de esa integral que estoy llevando, ¿cierto? Ahora voy a agregar este pedazo amarillo, que corresponde al rectángulo que estoy señalando ahí. Perfecto. Entonces, fíjense una cosa. De acuerdo a lo que hemos hecho, podríamos utilizar este camino que verdaderamente es mucho más útil. ¿Por qué? Porque yo ya estoy utilizando resultados que voy calculando, ¿cierto? Entonces, yo podría decir G de 1.5 es el área que yo ya barrí hasta 1 más el área que tengo que barrer desde 1 hasta 1.5. ¿De acuerdo? Y esto es f de t de t. Bien. Entonces, claramente esta integral de acá es el área amarilla que estamos señalando acá. No tiene problema. Esto sería una altura que es 1 por una base que es 1/2. Entonces, eso sería 1/2. Listo. Entonces, G de 1.5 sería G de 1, que ya sabemos que es 1/2, más otro 1/2,
que sería igual entonces a 1. ¿Cierto? 0.5 y 1. Sí, ahí está bien. Listo, perfecto. Ahora, hablemos G de 2.5. Cuando hablamos de G de 2.5, aquí no sé por qué lo escribí dos veces. ¿Listo? G de 2.5, alguien puede decir, listo, entonces espere que ya entendí esto. G de 2.5 sería el área de este semicírculo. Entonces ahí es cuando uno le dice, no he entendido nada. No, mentiras. Es un error que uno puede llegar a cometer. ¿Por qué? Porque uno como que se enfoca como en cerrar la figura. Pero recuerden que la figura yo la tengo que cerrar hasta el eje. Es decir, perfecto, tengo que tener en cuenta el semicírculo, pero yo también tengo que tener en cuenta el rectángulo que está debajo de ese semicírculo. ¿Listo? Entonces esto se vuelve la suma de dos áreas. Perfecto. Por un lado, escribamos el resultado que ya teníamos. Tenemos S1 que ya teníamos hasta acá, ¿de acuerdo? Más, entonces, el área de este rectángulo, fíjense que la base es 1, la altura vuelve a ser 1, entonces sería 1 más 1, más, ahora sí, el área de este semicírculo. Si ustedes se fijan, el radio de este semicírculo es igual a 1 medio. Y recuerden que el área de un semicírculo es pi r cuadrado, de un círculo es pi r cuadrado. Entonces de un semicírculo será pi medios por r cuadrado. Perfecto. Entonces esto será más pi medios por r cuadrado. Qué pena muchachos, se cortó un segundito el video, no sé por qué, pero bueno. Estamos diciendo que G de 2.5 entonces era 1 más 1 más pi medios por un cuarto, que me daba 2 más pi octavos. Listo. Entonces ese es el área entre 0 y 2.5. Ahora, una parte importante que tenemos que recordar es la siguiente. Entonces fíjense que en cálculo integral nosotros podemos expresar el área bajo una curva mediante un símbolo que es mediante una notación más bien, que es la integral definida. Y en la integral definida mi área varía dependiendo de cómo yo mueva ese límite superior, ¿cierto? Sin embargo, es importante tener en cuenta una cosa, y es que esto no es el teorema fundamental del cálculo parte 1. Y entonces uno queda, pero ¿cómo así? Entonces, ¿para qué sigo este canal, Dios mío? Y sí, señores, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque la derivada y la integral son procesos opuestos. Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo parte 1. Pero, ojo, nosotros, ¿dónde hablamos de esto? Nosotros aprendimos a calcular áreas, digamos, en una notación de integral, pero nunca hablamos de qué significaba eso de que la derivada y la integral fueran procesos opuestos. Entonces, a pesar de que esto no es el teorema fundamental del cálculo parte 1, resulta que el teorema sí trata con este tipo de expresiones, con esas áreas formuladas desde un punto de vista de una integral. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo parte 1? Me dice, mire, usted suponga que f es una función continua en a, b, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos una notación que me dice, mire, g de x, es decir, su área, ¿cierto? Es igual a una integral entre a y x de f de t, eso en el intervalo a, b, que es el pedazo donde la función es continua. Es decir, este x pertenece a ese intervalo a, b. Lo puedo mover desde a hasta b, es lo que hemos dicho. Y además supongamos que f es continua en a, b, entonces, y que es derivable. Perfecto, entonces es continua, es derivable. Eso implica que g' de x es igual a f de x. Esta es la parte más importante. ¿De acuerdo? Eso tiene su demostración. No planeo gastar mucho tiempo en esa demostración, pero esta es la parte más importante de todas porque ese es el teorema fundamental parte 1, que g' de x es igual a f de x. ¿Qué quiere decir eso? G' de x no es otra cosa que la derivada de g de x, voy a escribir aquí varios iguales, que no vendría siendo otra cosa que entonces la derivada de la integral entre a y x de f de t con respecto a x, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense una cosa, aquí tengo un pequeño error, esto es f de t. Listo. Fíjense una cosa, cuando nosotros decimos que la integral y la derivada son procesos opuestos, nuevamente esto tiene su demostración, no planeo alargar más este video, lo que estamos haciendo es lo siguiente, es como si mi integral y mi derivada se cancelara y el resultado fuera mi función,
¿cierto? Mi función f, pero ahora la voy a evaluar en el límite superior, es decir, me va a quedar f de x. ¿De acuerdo? Eso no es una demostración, pero es lo que ocurre y lo vamos a ver con dos ejercicios a continuación. Listo, señores, entonces, hagamos un ejercicio donde sí tengamos que usar el teorema fundamental del cálculo. Recuerden, el teorema fundamental del cálculo, parte 1, me dice que la derivada y la integral son procesos opuestos. Y hablando de eso, quisiera aclarar algo porque este tipo de cosas es lo que puedo aclarar en un video. Entonces, fíjense que cuando yo estaba estudiando en el pregrado, yo tenía un compañero matemático que alguna vez me dijo, no, es que un ingeniero ni siquiera sabe qué es una integral. Yo le dije, ¿cómo que no sé qué es una integral? Una integral es un proceso opuesto a la derivada. Y entonces me dijo, no sea bruto, mire el teorema fundamental del cálculo, la integral es una sumatoria. Entonces, ¿quién estaba en lo cierto? La respuesta es que ambos, ¿de acuerdo? Yo estaba en lo correcto cuando si hubiera hablado únicamente del teorema fundamental del cálculo parte 1, pero hubiera estado equivocado si hubiera hablado del teorema fundamental del cálculo parte 2. Sin embargo, él estaba en lo correcto cuando hablaba del teorema fundamental del cálculo parte 2 y estaba equivocado si hubiera hablado del teorema fundamental del cálculo parte 1. ¿A qué voy? La integral es como un vehículo. Si yo a ustedes les digo, ¿un vehículo es un carro o es una lancha? La respuesta es puede ser ambos, ¿cierto? Pero una cosa es si a mí me dijeran, oiga, ¿un vehículo terrestre es una lancha? Pues uno puede decir que no, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que la derivada puede analizarse de diferentes enfoques. Listo, entonces vamos a encontrar la derivada de g de x igual a seno hiperbólico de t más e a la t entre 3 y x. Y esto tiene que ver con el teorema fundamental del cálculo porque fíjense que lo que estamos haciendo es calcular la derivada de una integral. Entonces, cuando ve uno este ejercicio, ¿qué es lo primero que uno debe pensar? ¿A cuánto está el semestre de medicina, cierto? Es muy caro, entonces nos toca seguir estudiando ingeniería. Entonces, esto es más sencillo de lo que parece. Resulta que, recuerden la notación que teníamos acá, lo que ocurre es que la derivada se cancela con la integral y todo lo que va a resultar es la función evaluada en el límite superior que es x. Es decir, si yo dijera g' de x es igual a la derivada de una integral entre 3 y x, ¿cierto? De el seno hiperbólico de t más e a la t de t con respecto a x. Y esto es sencillísimo, porque todo lo que tengo que hacer en un ejercicio de este tipo es reescribir la función que estoy integrando, es decir, el seno hiperbólico de... Ahora viene el truco. Donde está, como estos son procesos opuestos, lo que sucede es que nuevamente esta integral se cancela con mis derivadas y lo que resulta es mi función que tenía originalmente en el integrando, pero ahora evaluada en el límite superior de x. Es decir, esto es igual al seno hiperbólico de x más e a la x. Versión corta resumida que no se les olvide. Cambie la t por una x y quite la integral. Fin. Así de sencillo es el teorema fundamental del cálculo parte 1. De acuerdo, señores. Entonces, vamos con otro ejercicio porque esto no siempre es así de sencillo. Hay algunos trucos, hay algunos ejercicios que pueden ser algo diferentes. Entonces, vamos con un segundo ejemplo. Dice, encuentre la derivada, sí, esto dice derivada de g de x igual a la integral de 15x al cubo de a a la t de t. Perfecto. Entonces, recuerden que el teorema fundamental del cálculo parte 1 lo reescribo de una forma muy resumida para que ustedes se vayan familiarizando con el teorema. Me dice, mire, si usted tiene una función que es derivable, es continua en el intervalo a, b, y además usted define g de x igual a una integral entre a y x de f de t de t, entonces g' de x es igual a f de x. De acuerdo, eso es muy resumido, ¿listo? Para que se vayan familiarizando. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo aquí fuera a usar, o más bien encontrar g' de x, esto entre comillas sería la derivada de la integral entre 15 y x al cubo de e a la t de t. Y esto estaría
derivado con respecto a x, ¿cierto? Pero sería un error decir que esto es e a la x, esto estaría mal. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el teorema fundamental del cálculo, el límite superior es una x, mientras que aquí es un x al cubo. Entonces yo no puedo aplicar la definición que estoy viendo porque no es, digamos, no estoy cumpliendo las condiciones particulares del teorema. Aquí lo que yo tengo que hacer es una sustitución de la forma u es igual a x al cubo. ¿Para qué? Para que cuando yo haga esta sustitución, fíjense que lo que me está apareciendo es mi variable sin ningún tipo de exponente, sin ninguna función compuesta, sola y sencillamente u. Es decir, bajo esa sustitución yo podría decir lo siguiente: g' de x sería igual a la derivada de 15. Aquí vendría entonces el cambio u y aquí me quedaría e a la t de t. No tuve que hacer un cambio de variable porque fíjense que aquí mi variable es t, no x, entonces esa queda quietica. Y todo esto estaría derivado con respecto a x, ¿cierto? Entonces uno dice, pero espérenme un segundito porque usted está integrando con u y está derivando con respecto a x. Sí, señor, pero eso se puede porque recuerden que hay una cosa que se llama la regla de la cadena. ¿Qué me dice? Que si yo tengo una función f compuesta g de x y yo hago u es igual a g de x, entonces la derivada de f de u con respecto a x es igual a la derivada de f de u con respecto a u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Eso es lo que nos está diciendo la regla de la cadena, ¿cierto? No hay ningún problema. Derivada externa multiplicada por derivada interna. Aquí vamos a hacer algo muy similar. Entonces, fíjense una cosa. La voy a escribir por acá. Cuando estoy viendo esta derivada, verdaderamente es como si yo estuviera entonces, por regla de la cadena, voy a separar esta partecita, que es la que tengo acá, en estos dos pedazos de acá. Entonces voy a decir lo siguiente, mire, perfecto, yo tengo que es la integral entonces entre 15 y u de e a la t de t de x. Pero esto va a ser igual entonces a la derivada de 15 a u de e a la t de t. Pero fíjense, el primer pedazo me dice que es con respecto a u. Y esto lo voy a multiplicar por la derivada de u con respecto a x. Ahora, fíjense una cosa, y vamos a llegar a una mnemotecnia bastante sencilla, pero quiero hacer el ejercicio paso a paso para que se vea lo que esto significa. Esto de aquí sí corresponde perfectamente con la definición del teorema fundamental del cálculo. Lo único que nosotros cambiamos es que esta x la reescribimos como u. Es decir, cuando nosotros hagamos esta derivada, la derivada se va a cancelar con nuestra integral, con el de t, y lo que me va a quedar es e elevado, o más bien evaluado en el límite superior, que en este caso sería u. ¿De acuerdo? Y eso me va a quedar multiplicado por du de x. Pero, ¿qué es ese du de x? Yo aquí había hecho una sustitución para que me quedara como lo necesitamos en el teorema fundamental del cálculo. Entonces, esto sería la derivada de x al cubo con respecto a x. Perfecto, terminemos esto. Nosotros teníamos un ejercicio en función de x, ahora necesitamos el ejercicio nuevamente en función de x. Como nosotros dijimos, lo voy a volver a escribir por acá, u es igual a x al cubo, entonces lo que voy a hacer es devolver el cambio de variable en este sentido. Es decir, ya no voy a tener e a la u, sino voy a tener e a la x al cubo, multiplicado por la derivada interna, que sería 3x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, fíjense una cosa. El primer paso va a ser cancelar la integral así como lo estábamos haciendo, pero ahora la función va a estar evaluada en el límite superior, en ese x al cubo que habíamos visto acá. Entonces desde aquí yo puedo decir, mire, me va a quedar e a la x, pero no solo e a la x, sino más bien e a la x al cubo, y además lo voy a multiplicar por la derivada de ese límite superior. De acuerdo, vamos a hacer dos ejercicios más, que creo que tengo por acá. No, eso ya es teorema fundamental parte 2. Listo, vamos a plantear dos ejercicios por acá.
encuentre la derivada de g de x igual a una integral, supongamos del logaritmo natural de, no sé, seno hiperbólico de t, miremoslo entre 3 y coseno de x. ¿Listo? Entonces, encontrar la derivada de esa integral puede verse difícil, pero ya más o menos sabemos cómo se hace. Entonces, recuerden, g' de x en estos casos va a ser la derivada externa, que va a corresponder a la misma función del integrando, pero evaluada en la función del límite superior, es decir, al logaritmo natural del seno hiperbólico, pero ¿dónde está t que voy a escribir? Coseno de x. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada interna, que sería la derivada del límite superior, en este caso menos seno de x. Claro, se ve feo así factorizado, pero es la idea, ¿de acuerdo? Entonces ustedes lo pueden reordenar como quieran, pero así de sencillo es el ejercicio y se acabó. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio y con eso ya terminamos esta parte, que es el siguiente. Nosotros ya hablamos qué ocurre cuando el límite superior es una función, pero ¿qué pasa cuando ambos límites, tanto el superior como el inferior, son funciones? Entonces, encuentre la derivada de la siguiente función. Una integral entre e a la x y coseno de x, supongamos de, no sé, el coseno de t. Entonces fíjense una cosa, y es que cuando hablamos del teorema fundamental del cálculo, nosotros necesitamos adicionalmente que ese límite inferior sea una constante. Aquí en este caso, ese límite no es una constante, sino que es una función. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso vamos a recurrir a una propiedad de la que confío ya hayamos hablado en clase o que ustedes ya hayan hablado en clase con sus respectivos profesores, que es que nosotros podemos escribir una integral entre a y b de f de x, siempre y cuando la función sea continua y derivable en ese intervalo, de la forma, ni siquiera derivable, sencillamente continua, de la forma la integral de a c de f de x más la integral de c a b de f de x. Es decir, yo puedo partir esta integral de acá en dos pedazos. ¿Qué voy a hacer? Voy a partirla en un pedazo que llegue hasta una constante a, es decir, de e a la x hasta a, y luego de a hasta coseno de x. Es decir, voy a reescribir la integral de e a la x coseno de x, de coseno de t, como una integral que va a ir desde e a la x hasta un valor a de coseno de t, más una integral que viene desde a hasta coseno de x de coseno de t. Sin embargo, viene una pregunta y es, bueno, ¿ese a qué pitos toca? La respuesta es a puede ser cualquier constante que ustedes quieran. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. En este caso voy a asumir que es a porque hoy me levanté con el pie derecho, es 0. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, esta parte que estoy señalando en amarillo queda igual a los ejercicios que ya hemos hecho. Sin embargo, esta parte que nos hace falta tiene un problema. Y es que si ustedes se dan cuenta, la integral tenía que venir desde a hasta x. Y aquí la integral está viniendo desde x, desde e a la x hasta a. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Recuerden que hay una propiedad que me permite darle la vuelta a la integral si yo le pongo un menos. Es decir, yo le puedo poner un menos a la integral y eso me permite darle la vuelta a los límites de integración. Y ahora sí estamos hablando de unas condiciones que me van a permitir aplicar el teorema fundamental del cálculo. Esto está hasta 0 de coseno de x y esto es coseno de t. Perfecto. Listo. Entonces de aquí yo podría decir, mire, g' de x sería igual a. Entonces, claramente, como g'(x) es la derivada con respecto a x de toda esta expresión de acá.
Y recuerden que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, para la primera derivada tengo que dejar ese menos que está ahí multiplicando. ¿Y cómo me quedaría esa derivada? Entonces recuerden que sería la función de mi integrando evaluada en el límite superior multiplicada ahora por la derivada del límite superior, y esa sería la primera integral, la primera derivada. Ahora, más, vamos a hacer el segundo pedazo, entonces me quedaría la función evaluada en el límite superior multiplicada por la derivada del límite superior, que sería menos seno de x. Perfecto. Esto ustedes lo pueden reordenar como ustedes quieran, no me voy a meter en eso, pero esa es la idea. Y así se hace este ejercicio, ¿de acuerdo? Y eso era lo que les quería contar del teorema fundamental del cálculo, parte 1.